Objetivos: observar experimentalmente las fuentes de los campos eléctricos y magnéticos. Específicos: observar experimentalmente las líneas de campo magnético para diferentes configuraciones de imanes. Observar experimentalmente lo que se puede interpretar de la ley de Faraday. Observar experimentalmente lo que se puede interpretar de la ley de Ampère-Maxwell. Es importante tener en cuenta esos conceptos. Primero, flujo magnético, el cual se puede decir que es la medida del campo magnético que pasa a través de un área determinada. El flujo sirve para describir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área. También es posible inferir que la medición del campo magnético depende del área. Aquí observamos dos ilustraciones. La primera, donde vemos que el área está inclinada a un ángulo θ, y su fórmula va a ser el campo por el área por el coseno del ángulo θ. Y para esta otra área, la cual es perpendicular al campo, observamos que el ángulo es cero. Por lo tanto, su fórmula nos va a quedar como el flujo, como el campo por el área. También hay que tener en cuenta las siguientes leyes: ley de Ampère y ley de Biot-Savart. Las dos leyes lo que expresan es cómo encontrar el campo magnético para diferentes simetrías. La primera se aplica solo en geometrías que tengan un alto grado de simetría, y su fórmula es B por el dl, que es la distancia, igual a μ sub 0, que es una constante, por la corriente. Geometrías a las que aplica puede ser un alambre estirado, un clave grueso estirado, los cuales son infinitos, o una bobina que tenga la forma de solenoide o toroide. La ley de Biot-Savart permite calcular el campo creado por un circuito de forma cualquiera, sin importar su recorrido, multiplicado por la corriente de intensidad. Aquí hay una gráfica que expresa, y aquí está su fórmula. Esta puede aplicar en geometrías como aquellas geometrías que tengan pocas espiras. También se puede aplicar en cargas puntuales y en alambres, pero que sean finitos, o sea que tengan una medida exacta. Se hizo el montaje donde se conecta en serie el voltímetro, la fuente y la bobina con el fin de medir la corriente que circula por el sistema. Se observa que se tiene el campo magnético de la Tierra, el cual está dado por la brújula y está en cero, y en este se produce un campo magnético perpendicular dado por la bobina. Observa que cuando la corriente es cero, el ángulo de la brújula también es cero. Ahora vamos a variar la corriente. Vemos que cuando varía en 0.32 se mueve más o menos en, si se alcanza a ver, en casi 10. Y a medida que le vamos aumentando la corriente, el ángulo también va aumentando. Es decir, que son proporcionales, directamente proporcionales. De lo anterior se obtuvieron los siguientes datos. Al realizar la gráfica se pudo observar que tiende a ser una línea recta, donde encontramos una relación directamente proporcional entre las variables. Podemos observar que los puntos están bastante dispersos, lo cual nos indica que la precisión de los datos no es muy alta, pues no encontramos gran proximidad de las medidas entre sí. Con la línea de tendencia de la gráfica podemos observar experimentalmente que el intercepto con el eje Y se produce en un valor muy cercano a -20. Hallamos la pendiente con puntos que toma la línea de tendencia y así obtener el valor experimental, el cual nos da 4.177. Al compararlo con el valor teórico que nos arroja la regresión lineal, el cual es de 4.19, encontramos que el error es de 0.31%, un valor realmente pequeño, lo cual nos indica que se tuvo una exactitud realmente alta. Por otro lado, se observa que es acertado el valor del intercepto en la gráfica al compararlo con la regresión lineal. El coeficiente de correlación hallado es de 0.9875, un valor muy próximo a 1, lo cual nos indica que existe una correlación positiva perfecta.
El índice indica una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa. Cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. Se emplean en las fuentes de alimentación para filtrar componentes de corriente alterna y obtener corriente continua en la salida. Se usan en los transformadores eléctricos, que están formados por dos bobinas que comparten circuito magnético. En los generadores, donde las bobinas generan un campo magnético que transforma la energía eléctrica en un movimiento rotatorio en el eje. El campo eléctrico es un vector porque tiene dirección, magnitud y sentido. Es un campo físico que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. El análisis de la regresión lineal es significativo para estudiar la relación que existe entre las variables y presenta la ventaja de poder hacer una predicción del comportamiento de alguna de la variable en un determinado punto o momento. La inducción magnética observada por Faraday muestra que también es posible obtener corriente eléctrica mediante un mecanismo mecánico. En nuestro caso fue el movimiento relativo de un imán y una bobina. Esa forma de obtención de corriente eléctrica es diferente de la que se obtiene en las pilas o en las baterías, donde se obtiene producto de reacciones químicas. La corriente así generada se denomina corriente inducida y el fenómeno que la produce es la inducción electromagnética. Durante la práctica de laboratorio acerca de la inducción electromagnética nos surgieron diversas dudas. Una de estas es el número de vueltas de la bobina influye en la intensidad del voltaje y la corriente inducida. Por otro lado, en cuanto al imán que utilizamos, la corriente es del mismo signo cuando entra el imán que cuando se retira el mismo. Y por último, ¿qué condición se debe cumplir para que exista generación de energía eléctrica a través de un campo magnético?